de un verbo copulativo. Profe, pero ¿qué pasaría si en vez de decir los jóvenes abogados, yo digo los abogados y coloco un artículo delante de la palabra abogados? La pregunta es, ¿abogados sigue siendo adjetivo? Cuando yo digo los abogados. No, porque el artículo recuerda que va a nominalizar. El artículo sustantiviza. Entonces, en ese sentido vamos a ver que abogados deja de comportarse como adjetivo y se considera ahora un nuevo sustantivo, ¿no? Pero cuando digo los abogados llegaron tarde al juzgado, los abogados, ahí abogados cambiará su función y ya no tendrá función de atributo como adjetivo, sino que tendrá función de sujeto, porque digo, los abogados llegaron tarde, ¿no? Ahí su función va a cambiar. Es más, todo adjetivo tú lo puedes nominalizar. Si yo digo, por ejemplo, auto rojo, para mí rojo es un adjetivo con función de MD, pero si en vez de decir auto rojo, yo digo el rojo es mi color favorito, el rojo, entonces rojo no es un adjetivo, no se comporta como adjetivo. Dejó de ser adjetivo y ya se sustantivó porque dice el rojo es. Es más, ese nuevo sustantivo estaría cumpliendo la función de sujeto, ¿no? A ver, Jimena, entonces la FN sí hace de atributo. No, por eso coloco aquí Jimena, no. Aquí lo sombríe, no, dice, ¿no? Tener cuidado con las palabras, por ejemplo, como abogados, médicos, rojo, o sea, cualquier adjetivo, si aparece en el predicado, cumplirá la función de atributo. Pero ese mismo adjetivo, si yo lo nominalizo, se puede convertir en sustantivo, pero si se nominaliza, entonces ya cumpliría función de sujeto. Entonces, en pocas palabras, atributo no es una función que cumple un sustantivo. Es una función exclusiva del adjetivo. Por eso digo acá, de todas las funciones, esta es la que no pertenece a las funciones de un sustantivo, porque es una función exclusiva del adjetivo. Pero tener cuidado, no quiere decir que un adjetivo que es atributo nunca va a poder ser sustantivo. Sí podría ser sustantivo, pero hay que nominalizar. Los abogados, el rojo, lo bello, nominalizando podemos convertirlos en sustantivo, ¿no? Pero recordar que atributo no es una función que le competa al sustantivo. Por eso lo señalo aquí, no, ¿ya? Ahora, ¿un sustantivo puede cumplir función de objeto directo? Sí, un sustantivo puede cumplir la función de OD. Por ejemplo, resolvió la tarea. ¿Qué resolvió? La tarea que es el OD. El OD es lo que recibe la acción. La tarea recibe la acción de ser resuelta. Además, el OD se puede reemplazar por el pronombre lo, la. ¿Qué resolvió la tarea? La resolvió. Entonces, tarea es un sustantivo, pero con función de objeto directo, ¿no? A ver, Fernando, ¿un adjetivo puede ser OD? No. Los ODs, hijo, pueden tener dos formas. Forma de sustantivo o forma de pronombre. No hay otra forma que pueda tener el OD. Es más adelante cuando veamos el tema de predicado, nos dicen que hay dos tipos de OD. OD nominal y OD pronominal. Solo hay dos clases. El OD nominal es el que tiene forma de sustantivo, por eso se llama OD nominal, que viene de la palabra nombre. Por ejemplo, como la tarea. Pero si en vez de decir la tarea, yo digo la resolvió, el pronombre la sería en este caso un OD, pero un OD pronominal, es decir, con forma de pronombre. Es la única forma, las únicas formas que puede tener un OD. Forma de sustantivo o forma de pronombre, llamándose así OD nominal o de pronominal. A ver, Jacqueline, no es sobre el atributo. Aquí lo coloqué. De todas las funciones que cumple el sustantivo, hay una función que el sustantivo no puede cumplir, que es la función de atributo. Muchas veces lo confundimos, porque cuando digo serán abogados, ¿no? Aquí abogados se comporta como adjetivo, ¿no? Como adjetivo. Entonces, como adjetivo puede cumplir función de atributo, porque va acompañado de un verbo copulativo, porque es adjetivo. Pero abogados no es un sustantivo ahí. Pero yo digo, ¿qué pasaría si en vez de decir jóvenes abogados, o sea, ya no señalo características, sino que digo los abogados y colocas un artículo delante de, entonces abogados deja de ser adjetivo atributo y se convierte en un sustantivo, Jacqueline, ¿no?
Pero cuando digo los abogados llegaron tarde, entonces ese sustantivo cumplirá función de sujeto. ¿Por qué? Porque digo los abogados llegaron, realizan la acción de llegar. Ahí ya se convierte en función de sujeto. Pero la función de atributo no es una función de un sustantivo, es solo función del adjetivo. Por eso coloco aquí, no cumple esta función, ¿no? Es función exclusiva del adjetivo. Ahora, el sustantivo, ¿puede cumplir función de OI? Sí, puede cumplir función de OI. ¿Quién es el OI? El que se beneficia o perjudica con la acción. Por ejemplo, entregó víveres a los damnificados. ¿Qué entregó? Víveres, el OD, ¿no? Los entregó. ¿Y esos víveres para quién eran? ¿No? ¿Quién se benefició recibiendo los víveres? Los damnificados. Entonces, los damnificados sería el OI. Y damnificados es un sustantivo con función de OI. Lo puedes cambiar por el pronombre le o les. Como son varios, decimos les entregó víveres. Entonces, el sustantivo damnificado puede cumplir función de OI. Profe, ¿un sustantivo puede cumplir función de circunstancial? Sí. Por ejemplo, falté a clase. ¿Cuándo? ¿Cuándo faltaste? El viernes, ¿no? Entonces, el viernes sería para mí el complemento circunstancial de tiempo. Ahí el sustantivo viernes cumple función de circunstancial de tiempo. Pero, ¿qué pasaría si yo tomo la frase nominal el viernes y la cambio de lugar y digo en este contexto, los viernes son mis días favoritos? Los viernes son. ¿Cree usted que la frase nominal los viernes sigue teniendo función de circunstancial de tiempo? Ya no, ¿no? Ahí tendría función de ¿qué? De sujeto, así es, Hannah. Ahí está, se sustantiviza, ¿no? Muy bien, ahí se sustantiviza, además dice los viernes son, ¿no? Ahí funciona como un sujeto. Por ahí un compañero pide un ejemplo más de OI. A ver, Ashley. Si yo digo, por ejemplo, lo siguiente, se dice que el OI es aquella persona o personas que se benefician o perjudican con la acción. Porque si yo digo, por ejemplo, Juan regaló rosas a su novia, ¿ya? Yo digo, Juan regala algo. ¿Qué regala? Rosas. ¿Y esas rosas para quién son? ¿No? ¿Quién se beneficia recibiendo las rosas? ¿Quién se beneficia recibiendo el OD? Ah, su novia. Entonces su novia es el OI. ¿Cómo lo vas a comprobar si realmente es OI? Lo reemplazas por el pronombre le o les. Por ejemplo, Juan le regaló rosas. Y la novia se puede reemplazar por el pronombre le, ¿no? Ahora, en este caso la novia se está beneficiando porque está recibiendo rosas. Pero dicen que el OI es el que se beneficia o perjudica con la acción, porque también se puede perjudicar. Digamos que Juan ya no es romántico, Juan es un abusivo. Entonces vamos a decir, Juan da fuertes golpes a su novia. ¿Qué da fuertes golpes el OD? Y esos golpes, ¿para quién van dirigidos? ¿Quién recibe el OD? ¿Quién recibe los golpes? Ah, su novia. Entonces su novia tendría que ser el OI. La persona que ya no se beneficia, sino se perjudica, con la acción se perjudica recibiendo el OD. Entonces la novia sigue siendo el OI, pero en este caso perjudicándose. Lo puedo reemplazar por le. Juan le dio fuertes golpes, ¿no? Entonces vamos a ver que el OI es la persona que se beneficia o se perjudica con la acción recibiendo al OD, y el OI se puede reemplazar por el pronombre le si es una persona, por el pronombre les si está en plural. A ver, Fernando, el objeto indirecto no era quién más verbo. Sí, quién o a quién o para quién. La pregunta se puede modificar según el contexto, ¿no? Pero puedes resumirlo así, es el que se beneficia o perjudica recibiendo al OD, ¿no? Beneficiario o, en este caso, el que se perjudica. Por último, vamos a ver que el sustantivo también, y en el OD preguntas ¿qué? ¿Ya? ¿Qué? Pero ojo, eso lo vamos a ver más adelante, como te digo, en el tema de predicado, porque eso requiere de una mayor especificación. Porque te dan, por ejemplo, muchos profes de lenguaje hacen esto, dicen, cuando quiera averiguar el OD, pregunte qué al verbo. Y cuando quiera averiguar el OI, pregunte para quién. Pero no siempre las preguntas son así de rígidas, porque todo va a depender de qué clase de OD sea. Por ejemplo, si el OD es cosa, les voy a preguntar qué al verbo. Por ejemplo, cuando digo regalé un celular, ¿qué regalé?
un celular. Ahí le pregunto qué al verbo. Pero ¿qué pasaría si el OD no es cosa, sino que es un OD humano? Por ejemplo, saludé al tutor. Ahí no pregunto qué al verbo. No puedo decir qué saludé porque es el tutor. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién saludé? ¿A quién saludé? Al tutor. Reemplázalo por lo saludé. Te das cuenta que para preguntar por el OD no siempre se pregunta qué al verbo, sino que todo va a depender de su naturaleza, ¿no? ¿Qué es? ¿Es una cosa? ¿Es un OD animado? Entonces, todo eso vamos a revisar en el tema de predicado. No te preocupes, todo va a depender de la naturaleza. Las preguntas no son rígidas. Claro, depende del contexto. Yo no te puedo decir, si quieres averiguar el OD, siempre pregúntale qué al verbo. Es que no es siempre. Todo va a depender del contexto, ¿no? El contexto te lo va a marcar. Así es, Jonathan. Para el OD reemplazas por Lola o sus plurales y para el OI por le o les. Así es. Y por último, el sustantivo cumple función de complemento agente. ¿Quién es el complemento agente? Un sustantivo que aparece en la voz pasiva y se reemplaza por la forma por alguien. Por ejemplo, ellos no realizan la acción de auxiliar, sino que ellos reciben la acción de ser auxiliados por alguien. ¿Por quién? Por los bomberos. Por los bomberos sería para mí mi complemento agente, función de complemento agente, donde bomberos es un núcleo sustantivo y cumpliría la función de complemento agente. Uno más. El niño fue asustado por el payaso. ¿Quién sería el sustantivo con función de complemento agente? El niño no asusta, el niño recibe la acción de ser asustado por alguien. ¿Quién sería el sustantivo con función de complemento agente? ¿El niño o el payaso? El payaso, ¿no? Con función de complemento agente en la voz pasiva. Y siempre se reemplaza por la forma por alguien. Hasta ahí, por ejemplo, hemos visto sustantivos: Carolina, Pedrito, Susana, tarea, damnificados, viernes, bomberos, todos sustantivos, pero dependiendo de su posición en la oración y dependiendo del contexto, esos sustantivos pueden cumplir N funciones. Por ejemplo, esta pregunta número 4 la saqué de tu práctica dirigida, ¿ya? Para que usted pueda practicar. En la clave nos daban la clave 6, nos decían marca barquito, ¿ya? Pero yo quiero que me digas cuáles eran esas frases nominales. ¿Quiénes eran? Que las reconozcas. Ese quiero que sea tu trabajo. A ver, mira, dice, la frase nominal también es llamada sintagma nominal o grupo nominal, porque es un núcleo, es un sustantivo o un pronombre, ¿no? Esta sería su estructura, ¿no? Determinante, núcleo, adyacente. ¿Qué quiere decir? Determinante o artículo, su núcleo sustantivo y un adjetivo también puede ir, ¿no? Por eso dicen un adyacente, cualquier complemento. En este caso puede ser un adjetivo. Pero mira cómo lo colocan entre paréntesis. ¿Por qué? Porque los determinantes no son obligatorios que aparezcan, ¿no? No toda frase nominal tiene que empezar en determinante, pero lo que sí tiene que tener necesariamente es un núcleo. Pero si yo digo María, entonces María ya es una frase nominal, ¿no? El determinante y el adyacente, el adjetivo, son secundarios, ¿no? Por eso que han colocado entre paréntesis. Por ejemplo, como los pantalones verdes, ¿no? En virtud de esta afirmación, de este enunciado, diga quiénes eran las frases nominales. Ahí ya tenemos una respuesta por ahí. Jonathan dice, la colla, con todo y artículo, la colla, muy bien. La segunda, ¿cuál sería? La primera esposa del Inca, muy bien. La tercera, ¿cuál sería? Ella, muy bien, ella, perfecto. La siguiente, una mujer respetada y privilegiada, su elección y el interés del Tahuantinsuyo. Ahora sí, jóvenes, me hacen feliz. Cuando empecé la clase con el ejemplo de cuenten las frases nominales, más de uno cometió el error de contar frase nominal como sujeto. Pero ahora ya estás entrenado, ya sabes que decir frase nominal no es necesariamente igual que el sujeto. La frase nominal es la estructura que tiene núcleo sustantivo, pero que esa frase nominal puede cumplir diferentes funciones y una de esas funciones es la del sujeto, ¿no? Aquí, ¿quién era el núcleo sustantivo? Colla. Aquí, esposa. Aquí, ella, ¿no? Aquí, mujer. Aquí, elección. Y en la última frase, interés. Perfecto. Ahora sí sabes reconocer frases nominales. Pasemos a ver lo siguiente. Ahora, el sustantivo va a presentar accidentes gramaticales. Por eso decimos que el sustantivo
es una palabra variable, ¿no? Presenta flexivos de género número. Ahora, para tu ciclo, no te voy a decir, el género puede ser masculino, femenino, número singular. No, esa parte la vamos a obviar, porque usted tiene nivel. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué tipo de género, qué tipo de número puede presentar un sustantivo. Así vemos en el caso del género, por ejemplo, que existe género morfológico, género sintáctico, género léxico. Todo va a depender de la forma del flexivo que presente el sustantivo. Por ejemplo, un sustantivo tendrá género morfológico cuando marque su género con un morfema flexivo. Por ejemplo, cuando digo perro masculino y cambio a perra. Pero cuando yo cambio de perro a perra, la raíz permanece constante. Lo que yo he cambiado solo es el flexivo de género, de O a A. Entonces, como yo solo cambié el flexivo de género, el morfema flexivo nada más, entonces el género se llama género de tipo morfológico. Y aquí encontramos a los sustantivos que se llaman sustantivos de doble forma, aquellos que tienen masculino, femenino, perro, perra, mono, mona, etc. Ahora, los sustantivos también pueden darse de forma sintáctica. ¿Qué quiere decir género sintáctico? Que ya no marco el género con un flexivo, con un morfema, sino que voy a marcar su género formando una frase o sintagma, de ahí el nombre de género sintáctico. Tomo el sustantivo y le aumento un adyacente más, una partícula más, que puede ser un artículo o un adjetivo según el caso. Por ejemplo, en el caso de dentista, para marcar su masculino, ya no puedo usar flexivo y decir dentisto, sino que agrego el artículo y digo el dentista, la dentista. Pero como usted ya aumentó una partícula más, ya formó una frase, por eso que se llama género sintáctico. Aquí encontramos a los sustantivos común a dos, sobre todo en las profesiones, el dentista, la dentista, el periodista, la periodista, el modelo, la modelo. Pero también tenemos sustantivos que marcan su género aumentando otra partícula, como es el caso del adjetivo. Por ejemplo, en el caso de la jirafa, no lo puedo marcar con flexivo y decir jirafo, sino que digo jirafa hembra, jirafa macho, pero mira que en la jirafa hembra yo ya formé una frase nominal, ya formé un sintagma de artículo, sustantivo, adjetivo, es una frase ahora. Entonces eso ya sería un género sintáctico, cuando no agrego flexivo, sino que agrego una palabra más. Puede ser un artículo, como los de común a dos, como también puede ser un adjetivo, en el caso que aparezcan sustantivos epícenos, ¿no? Si fueran animales, hembra, macho. Si son personas, la víctima masculina, femenina. Pero agregamos una palabra más, un adyacente más, por eso el nombre de género sintáctico. Aumentamos una palabra, formamos una frase. Así es, la frase nominal Ashley sería la jirafa hembra, ¿no? Con su núcleo sería jirafa. Ahora, en el caso del género, el género también puede ser léxico, cuando cambia toda la raíz o todo el lexema. Aquí, por ejemplo, la raíz permanece constante, solo cambié el morfema flexivo. Aquí la raíz permanece constante, solo aumento un adyacente. Y en el caso del género léxico cambia toda la raíz. Por ejemplo, toro, vaca, hombre-mujer, la raíz cambia completamente para marcar su género. Esos sustantivos se van a llamar sustantivos heterónimos, ¿no? Ahora, profe, ¿y el número? ¿Qué hago con el número singular plural? El número también puede ser morfológico y sintáctico. Por eso que lo he señalado aquí en verde, ¿ya? Porque esta clasificación de morfológico sintáctico está tanto en el género, así también como el número. Y esto de aquí, que aparece en celeste, solo es una clasificación que le pertenece exclusivamente al género. No existe número léxico, pero sí existe número morfológico y sintáctico. Por ejemplo, si cambio de perro a perros y de pez a peces y marco el plural con un morfema flexivo, por ejemplo, S o ES, entonces este sería un número plural morfológico, porque he marcado con un morfema flexivo de plural. Y así también habrían números plurales sintácticos, cuando aumento un adyacente más. En este caso, el artículo. Por ejemplo, de lunes, ya no puedo colocar luneses con el flexivo, sino que digo los lunes. Y para el caso de las siglas, por ejemplo, como CD, ONG, AFP, USB, no puedo colocar CDs, ONGs, AFPs,
sino que digo los CD, ¿no? Y en el caso de las siglas, pluralizar con el artículo, ¿no? Aumentar un artículo. Entonces, el número plural también podría ser de tipo sintáctico. Profe, ¿qué más debo tomar en cuenta? Ahora, así como hay sustantivos, por ejemplo, de doble forma, común a dos para las profesiones, ¿no? Heterónimos, por ejemplo, como toro, vaca, epícenos como hembra, macho, existen otra clase de sustantivos. Por ejemplo, como el caso de los ambiguos y los homónimos. ¿Cuándo se dan sustantivos ambiguos? Cuando tú puedes marcar el género con el o la, indistintamente, pero no porque cambies de el a la, el significado del sustantivo va a cambiar. No, el significado sigue siendo el mismo. Así pasa, por ejemplo, con el caso de el azúcar, que yo puedo decir el azúcar, como también se admite la forma la azúcar. Y no porque cambie de el a la, cambió el significado, ¿no? En el caso de los homónimos, el cambio del artículo de el a la sí va a cambiar, en este caso, el significado de la palabra. Porque una cosa es decir la cólera, que se refiere a la ira, y otra cosa es decir el cólera, por ejemplo, la enfermedad, o el papa, la papa, el radio, la radio. Ese tipo de sustantivos, al cambiar el género del artículo, el la, sí afecta el significado de la raíz del sustantivo, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Los ambiguos tienen doble uso, pero ese doble uso no altera el significado. Y los homónimos sí se alteran. Ahora, con los ambiguos hay que tener cuidado, porque te dicen, sí, puedes usar cualquiera. Puedes decir el mar, la mar, el lente, la lente, el internet, la internet, el azúcar, la azúcar, pero siempre guardando la concordancia nominal. Por ejemplo, sería un error decir, pásame el azúcar rubia. Esto sí está mal redactado, no puede ser el azúcar rubia, ¿no? Pero yo digo así, ¿cuántos dicen el azúcar rubia? Y no es correcto decir el azúcar rubia. Puedes usar el o la, sí, pero si usas el, que toda tu frase esté en masculino. Pásame el azúcar rubio. Y si decides usar la, usa la, pero toda la frase en femenino. No tiene que ser la azúcar blanca, o por ejemplo, el azúcar rubio o la azúcar rubia. Y guardar esa concordancia. Pero de que puedes usar el o la, sí, puedes usar cualquiera. Profe, ¿y así pasa también con el calor? Claro, también algunos dicen el calor, la calor, ¿no? Y aquí coloco entre paréntesis, eso se debe a cuestiones dialectales, ¿no? En algunas zonas del Perú hay personas que dicen está fuerte la calor, ¿no? Y usan también el calor o la calor, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, hijo? Que el caso de la calor aún no ha sido admitido como una forma estándar. Aún no permite la forma la calor, aún se sigue diciendo el calor. Y dice, hay personas que usan la calor, pero es una cuestión dialectal que aún no ha sido normado, todavía no se permite, ¿no? En este caso han colocado una lista de palabras que sí se pueden usar con doble artículo. Por ejemplo, mar, azúcar, lente, tilde, caparazón, internet, que son muy pocos, ¿no? Pero cuando dicen la calor, ya lo usan como un uso dialectal, más todavía no está normal. Profe, ¿y qué pasa con los sustantivos de una forma, que también son llamados unigénere, ¿no? O sea, de un solo género. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay sustantivos que solo se usan en femenino y que su forma en masculino no existe. O hay sustantivos que se usan solo en masculino y que su forma femenina no existe. Por ejemplo, para perro, estos son de doble forma porque puedo usar perro como perra. Hay femenino y masculino, pero los de una forma, los de un género, no. O solo son femenino o solo son masculino y no se pueden variar, ¿no?, al otro género. Por ejemplo, cuando digo esto, la comezón, que es femenina, ¿no? El comezón no existe, ¿no? Al igual que la moto, la apendicitis, ¿no? En el caso del masculino, tendrá que decir el mapa, el pus, la pus no se usa, el hipérbato, ¿no? El diploma. El término diploma, San Marcos lo ha preguntado más de una vez y te piden concordancia nominal, la forma bien escrita en dialecto estándar y colocan recibió la diploma. Y sabemos que no es la diploma, sino que es el diploma, que diploma es un sustantivo solo masculino. Igual también pasa con el caso de el RENIEC, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, me voy temprano para no hacer cola en la RENIEC.
¿Cuántos no decimos la RENIEC? Cuando no es la RENIEC, porque es el Registro Nacional de Identidad. Es el registro. Y como es el registro, debe ser el RENIEC. ¿Te das cuenta? No puedo decir la registro, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, la SUNAT, ¿sí sería correcto decir la SUNAT? Por ejemplo, con ese acrónimo, ¿sí puedo decir la SUNAT? Ahí sí, ¿no? ¿Y por qué puedo decir la SUNAT? Porque es la superintendencia. Ya te diste cuenta, William, muy bien. Porque es la superintendencia, ahí sí le corresponde su artículo en la. Pero en el caso de RENIEC es el RENIEC, ¿no? Porque es el registro, ¿te das cuenta? Entonces, todo eso sería en este caso de la concordancia, ¿no? Sí, al RENIEC. Sí, sí puedo decir, en vez de decir, por ejemplo, la RENIEC, me voy al RENIEC como una preposición, al, ya, eso sí podrías usar, al RENIEC, como una preposición, porque la preposición no tiene género, ¿no? Ni tiene número, entonces puedes decir al como una preposición, ahí sí puedes decir, ¿no? Me voy al registro, porque al es una preposición, pero si yo digo a la, ya, ahí sí habría un error, ¿no? Profe, ¿y qué pasa con asma? ¿No? Ánfora, hambre, habla. Yo siempre usé la asma, ¿no? La ánfora. ¿Cuánto no hemos dicho la ánfora, por ejemplo, tantas veces? Y esto obedece a una regla. Hay una regla para este tipo de sustantivos, por eso lo he colocado, mira, entre paréntesis para poder explicar esta regla. ¿En qué consiste esta regla? Vamos a ver. Corresponde a la regla de la concordancia. Y esta regla no se aplica para todos los sustantivos, no. Esta regla se aplica para sustantivos y solo sustantivos que inician en una A tónica. Por ejemplo, el caso de asma, ánfora, hambre, habla, alma, ama, ala, aula. Todos esos sustantivos empiezan en una A tónica, es decir, en una A con mayor fuerza de voz. Si yo coloco, por ejemplo, la palabra atún, atún inicia en A, pero atún no tiene una A tónica. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En tum. Entonces ya no cumple la regla, ¿no? Tienen que ser sustantivos que inicien en una A tónica. Y la regla dice así, para todo sustantivo que inicie en una A tónica, serán todos sustantivos femeninos. Pero por una cuestión de buen sonido, para evitar la cacofonía, aún así sean sustantivos femeninos, el artículo que le corresponde no va a ser la, sino que va a ser el, y hacemos una excepción. Así, por ejemplo, en vez de decir la alma, tendré que decir el alma. En vez de decir la ama, tendré que decir el ama de casa. En vez de decir la ala, tendré que decir el ala. En vez de la aula, tendremos que decir el aula. Igual pasará con el término de asma, que tiene una A tónica. Entonces debe ser el asma. Y eso es para todo sustantivo que inicia en una A tónica y solo para ellos. Todos eran sustantivos femeninos, pero le corresponde su artículo en masculino. Es así, ¿no? Es así. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo aplica solo para el singular. Profe, ¿qué pasa si estas palabras pasan a un plural? No, si pasan a un plural, el artículo sí se vuelve femenino. Por ejemplo, para el caso del el aula, tendrá que decir las aulas, ¿no? Las aulas. Cuando paso a plural, ahí cambia, hay una excepción, porque lo uso en plural, está la excepción. Ahí sí puedo decir las aulas. Y también hacemos una excepción cuando a estos sustantivos le aumento el diminutivo. Por ejemplo, en vez de decir aula, digo aulita. Entonces, ahí sí puedo decir la aulita y le coloco su artículo en femenino. Esas son las excepciones donde estos sustantivos pueden recibir su artículo en femenino, tal como lo es el sustantivo. Hacemos excepciones cuando aparece el plural y cuando aparece el diminutivo. ¿Ya? Coloco esa regla porque, si bien es cierto, San Marcos no pregunta directamente por dónde hay sustantivos de una forma, sí pregunta y dice, marque la alternativa que está redactada en un dialecto estándar, o sea, un dialecto correcto, normado por la RAE, y ahí te van a colocar casos de concordancia nominal. Estos casos pueden estar incluidos, ¿no? Ahora, esto lo he colocado a manera de cultura general nada más. Usted le puede dar una leída en casa y se refieren a sustantivos que tienen un número muy particular. Por ejemplo, tenemos sustantivos que tienen números solo en singular,
también llamados por eso singular tantum, que se usan solo en singular y que su forma plural no existe. Así también tenemos sustantivos que se usan solo en plural y que su forma singular no existe, ¿no? Así es, Jonathan. Por eso cuando tú dices árbitro, ¿no? Por eso decimos en este caso, en caso de árbitro, tendría que ser el árbitro, ¿no? Pero si colocas el femenino, sí existe árbitra, porque hay modificaciones que se han dado. Por ejemplo, para árbitra, para comedianta, que ya se usa como una forma correcta, para médica, que ya se usa también en el dialecto, médica también ya es una forma correcta, al igual que árbitra, al igual que comedianta, al igual que giganta, ¿no? Que son casos nuevos que se han colocado ya para el uso, ¿no? Aún no han colocado este tipo de casos en el examen porque son casos de reciente uso. Ahora, volviendo aquí, hay sustantivos que solo existen en singular. Por ejemplo, el caso de la palabra salud, el caso de la palabra adolescencia. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la palabra saludes? Las saludes de las personas. Nunca decimos saludes, ¿no? Siempre decimos la salud de las personas, ¿sí? Pero salud siempre se usa en singular nada más. Y adolescencia, nunca decimos adolescencias, ¿no? Porque podemos decir jóvenes, pero la adolescencia es una etapa del desarrollo humano. Por eso que siempre se usa en singular, nunca decimos adolescencias, pero sí decimos adolescentes, ¿te das cuenta? Porque solo se usan estas palabras en singular. También existen palabras que solo se usan en plural. Por ejemplo, la palabra vacaciones. Nadie dice me voy de vacación, siempre decimos vacaciones porque es más de un día, ¿no? Igual para la palabra, por ejemplo, caries, nadie dice tengo una carie porque son bacterias en total, se multiplican, por eso que no hay una carie, son caries, ¿no? Igual para víveres, no porque usted vaya a metro y compre un tomate, es un vívere, ¿no? Son víveres, ¿no? Siempre se usa en plural, igual que la palabra cosquillas, igual que la palabra nupcias. Contraje nupcias, pero no es porque se casó 10 veces ese mismo día, ¿no? La palabra nupcias se usa solo en plural. Y en el caso de simétricos, que son muy pocos en el castellano, lo coloco aquí. ¿Por qué se llaman simétricos? Porque el RAE te admite el doble uso y te dice, si quieres, úsalo en singular. Y también lo puedes hacer en plural. Pero ya sea en singular o plural que lo pronuncies, ambos van a señalar a un solo objeto. Por ejemplo, cuando tu madre te dice, hijo, por favor, pásame mis gafas, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas lentes le pasa cuando la madre dice, pásame mis gafas? Le pasas uno, y tú tienes la opción de decir gafa como gafas. Puedes usar cualquiera, en singular o plural, pero siempre hace referencia a un solo objeto, ¿no? Hubo un temblor y el joven salió corriendo sin pantalones, pero no porque diga pantalones quiere decir que tenía 5 puestos. Usted puede usar pantalón como decir pantalones, ¿no? Y se usa cualquiera, singular o plural, pero están marcando a un solo objeto, pero se llaman simétricos. Son muy pocos en el castellano, aquí te he colocado la lista para que los puedas leer más tarde. Ahora, vamos a pasar un recuento así rapidito de lo que son las reglas de pluralización. Porque cuando San Marcos pregunta por sustantivo, ¿qué pregunta? Reconocimiento, conteo, cuente cuántos sustantivos y adjetivos hay en este texto. Te preguntan por una pregunta de conteo, o también te pueden preguntar por una pregunta de función, ¿no? La función del sustantivo dentro de un enunciado, o puede ser una pregunta para reglas de pluralización, de uso correcto o incorrecto, ¿no? En el caso de las reglas de pluralización, tengo aquí un listado. Por ejemplo, los sustantivos que acaban en vocal abierta, a, e, o, se pluralizan con S. Por ejemplo, de guante, guantes, de mascarilla, mascarillas. Profe, ¿hay excepciones? Sí, los extranjerismos. Por ejemplo, la palabra selfie termina en vocal abierta, pero RAE te dice, antes de colocar el plural, castellaniza. Y en vez de colocar selfie, vas a colocar selfie, tal como lo lees, lo castellanizas. Y al final colocas la S, ¿no? Los selfies, ¿no? Primero castellanizas y luego pluralizas, ¿no? Profe, ¿y qué pasaría si tengo de repente, si se pronuncia así ya, castellanizado ya, selfies, ¿no? Y aquí en selfie lo pronuncias como si fuera un extranjerismo puro, ¿no? Conservas la pronunciación del inglés, pero si lo pluralizas, ¿no? Ya sería selfies, ¿no?
selfie para el singular y selfies para el plural. Y conservas la pronunciación del castellano, si ya lo castellanizaste, ¿no? En el caso que los sustantivos acaben en vocal cerrada acentuada, por ejemplo, i, u, tendrá que ser colibrí, colibríes, ají, ajíes, rubí, rubíes. Pero entonces de menú es menúes, no, porque menú, shampoo, pedigrí, tutú, son palabras extranjeras que derivan del francés. Y como extranjerismos hay que colocar no S, sino S. Para menús debe ser menús, champús, pedigrís, tutús. El caso de ajíes es un caso muy particular, porque te dicen la forma correcta de ají es ajíes, y donde usted vea la forma ajís, está mal pluralizado. Pero esto no es del todo correcto, porque hay excepciones. Por ejemplo, es correcto decir de ají, ajíes, pero ¿qué es lo que pasa cuando la palabra ají se usa dentro de una locución? Y en vez de decir solo ají, digo ají de gallina, dentro de una locución, ají de gallina. Entonces, si el sustantivo ají es parte de una locución unida mediante la preposición de, RAE te da un doble uso y te dice, así como puedes decir ajíes de gallina, también puedes decir ajís de gallina. Y te da la doble opción de decir ajíes, como también decir ajís. Y los dos se usan como correcto, pero porque está dentro de una locución unida mediante una preposición de ají de gallina. No aparece sola, no aparece aislada. Si la palabra aparece aislada, por ejemplo, no me gustan los ajís, ahí sí estaría incorrecto porque está aislado, no está dentro de una locución. Por lo general se usa ajíes, ¿no? Si los sustantivos acaban en y, su plural es es. Por ejemplo, para ley, leyes, cuy, cuyes, buey, bueyes. Profe, los extranjerismos, los castellanizas primero. Por ejemplo, para yo, que, sacas la y, cambias por la vocal. Y en vez de decir yo, que, con y, decimos yo, que, con vocal i. Y al final colocas la s, yo, keis, ¿no? Ponéis. Y en el caso de spray del inglés, primero castellanizas, porque ninguna palabra del castellano empieza con SP, con dos consonantes. Entonces aumento una vocal, cambio la Y por la I, y cambio de spray del inglés a spray para el castellano. Y su correcto plural debe ser sprays, para su forma correcta, ¿no? Tener mucho cuidado con los extranjerismos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Las palabras extranjeras, por ejemplo, como robot, dominó, buffet, se pluralizan con S. Por ejemplo, robots, dominós, buffets, carnés, vistes, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, palabras como casting, yogurt, piercing, ¿no? Que terminan en doble consonante. Mira, NG, RT, NG. Y si los extranjerismos terminan en doble consonante, primero castellaniza, no saca una consonante porque es un característico del castellano. Y al final agregas ES. Por ejemplo, para casting, no puedo colocar castings, sino que es castines, yogures, piercines, las formas correctas, ¿no? Entonces, tener cuidado con las palabras extranjeras que terminan en doble consonante. Primero las castellanizas y luego pluralizas. A ver, Elías, si la palabra termina en la vocal U, siempre se pluraliza con S. O solo en esos ejemplos que muestra. Si la palabra termina en U, por ejemplo, vamos a colocar aquí vocal cerrada, por ejemplo, como la palabra cebú, por ejemplo, ¿ya? En cebú, ¿no? Puedo colocar cebúes, porque toda palabra que acaba en vocal cerrada, ya sea I o U, se pluraliza con ES, pero hacemos una excepción de colocar S cuando es extranjerismo, ¿ya? Profe, ¿cómo voy a saber qué es extranjerismo? Porque eso ya lo vimos en el tema de tildación y colocamos algunas palabras que derivaban del francés, ¿no? Del latín, ¿no? Etc, etc, ¿no? Claro, en el caso de álbum sería álbumes, ¿no? Seguimos, a ver, cuando hay latinismos, es decir, palabras del latín, profe, sí, son esas excepciones, Jonathan. Si tengo palabras del latín, todo va a depender si la palabra es simple o es una locución, es una frase, ¿no? Y eso va bien el tema de tildación, lo recuerdo yo. Y, profe, ¿cómo sé que es una palabra de latín? Porque las palabras de latín suelen terminar en om, por ejemplo, ítem, modem, curriculum, ¿no? Tienen ese tipo de terminación de en, propio del latín. Si la palabra es simple, ojo con esto, el latín
marca su plural con un solo flexivo, que es el flexivo S. En el latín no existe la forma S o ES. Esta variante es solo del castellano. En el castellano podemos usar S o ES. Para el latín no existe la ES, solo existe la S. Por eso que para ítem es ítems, para currículum, currículums, para modem, modem, de hábitat, hábitats, de déficit, déficits. Pero si aparece una locución, porque una cosa es decir currículum, currículums, y otra cosa es decir curriculum vitae, ¿no? Si yo coloco manera de frase en curriculum vitae, ya no puedes decir curriculums vitae, no, pluralizas con el artículo. Tendrás que decir los curriculum vitae. La frase permanece intacta, solo agregas el artículo para poder pluralizar. En el caso que sea una frase latina. María, en el caso de club, hay un doble uso que readmite. Puedes decir clubs, como también se puede decir clubes. Ahí se admite el doble uso. ¿Y sabes dónde también se admite el doble uso que RAE ya lo permite? En algunos gentilicios. Por ejemplo, como de iraní, se puede decir iranís, como también se puede decir iraníes. Para el caso de los gentilicios, admiten el doble uso, ¿no? Por ejemplo, iraquíes, iraquíes. Se admiten los gentilicios y el caso de la palabra club también ahora tiene un doble uso para clubs y clubes. A ver, María, otra vez. ¿El diploma es masculino? Sí. Y termina en A. Claro, termina en A. Por eso digo, la regla era para todos los sustantivos que inician en vocal atónica. No que terminen, sino que inicien en vocal atónica, ¿no? Y la otra, así como el maracuyá. Claro, pero no tiene nada que ver que terminen en A, sino que es una regla específica para ese tipo de palabras, ¿no? Por eso los colocan dentro de un listado, que son casos excepcionales. ¿Qué más? Palabras agudas acabadas en S. Si un sustantivo es agudo y acaba en S, pluraliza con ES. Por ejemplo, autobús, autobuses, mandamás, mandamases, ¿no? Compás, compases. Pero si yo veo ómnibus, no será correcto decir los ómnibuses. Profe, ¿por qué? Si yo puedo decir autobús, autobuses, ¿por qué no puedo decir omnibuses? Ah, porque dice que la regla solo es para las agudas. Y ómnibus no es una aguda, es una esdrújula. La regla se rompe y debe ser los ómnibus la forma correcta. Lo que he colocado aquí en la parte superior de los omnibuses sería la forma incorrecta, ¿ya? Vamos a escapar de aquí. Vamos a subrayarlo para colocarlo como forma incorrecta y no nos confundamos. Ahí está. Y luego, también tenemos reglas de pluralización para los sustantivos acabados en X, T y S. Si un sustantivo acaba en X, T o S, se pluraliza con el artículo. Por ejemplo, tórax, internet, jueves, acaban en X, T y S. Por eso pluralizo con el artículo. Los internet, los jueves, los tórax. Profe, y si yo veo fax, si veo vals, que también acaban en X y en S, coloco el artículo y digo los fax. No, es que esta regla solo es para los polisílabos. Pero si se tratara de un monosílabo, no agregues artículo, agrega ES. Por ejemplo, para fax, faxes, ¿no? Para vals, valses. Para el término box, ¿no? Box, así con V. Ahora que estamos en pandemia, todos quieren ir a un concierto, ¿no? Pero ahora te dan tu box, ¿no? Carísimo, no todos pueden pagar un box, ¿no? Pero si fueran varios que alquilas box o box, ¿no? Si fueras varios que alquilas, tendrá que ser boxes, claro. No puedo decir los box porque es un monosílabo, ¿no? Y en el caso de las siglas, todas se pluralizan con artículo, todas. Los CD, los DNI, los USB. También tenemos reglas de pluralización para las palabras compuestas. Por ejemplo, hay palabras compuestas que se escriben por separado y palabras compuestas que se escriben fusionadas. Por ejemplo, en el caso de horas punta, ¿no? Hora punta, si es una, pero si me refiero a varios, digo horas punta. Sería un error pluralizar los dos elementos. Siempre pluralizo solo el primero. El caso de célula madre fue un caso de examen de admisión y te pedían marcar la alternativa que está bien pluralizada.
y habían colocado células madre, y eso está correcto. Lo incorrecto hubiera sido células madres, ¿no? O colocar de repente solo madres y célula ya no. Siempre que tenga una palabra compuesta por separado, entonces se pluraliza el primero y el segundo no. Hay excepciones, sí, algunas, como minas antipersonas, policías antidisturbios, que son muy pocas las excepciones. Y si una palabra es compuesta, pero una compuesta fusionada, tal cual como lo hemos visto en el tema de morfología, compuesta y juxtapuesta, compuesta propia, fusionada en una sola palabra, entonces la regla, a ver, Ashley, o sea que si yo digo casa-hogar serían las casas-hogar, ajá, así quedaría las casas-hogar. Esa sería la forma correcta. Y si volvemos a la compuesta fusionada, la regla dice, como se trata de una palabra nueva, por ejemplo, como el caso de mapa mundi, si es uno, pero si son varios, agrego solo la S al final. Lo trato como si fuera una palabra. Uno mapa mundi, varios mapamundis, solo al final, ¿no? Hazme reíres, camposantos. El caso de padres nuestros es una excepción porque RAE propone el doble uso. Se puede decir Padre Nuestros, como también podemos decir Padres Nuestros, ¿no? Admiten el doble uso, es una excepción, solo el caso de Padres Nuestros. Si yo veo, por ejemplo, Ave María, que se escribe todo junto, ahí sí tengo que escoger la palabra Ave Marías. Para la forma correcta, se coloca solo al final. El caso de Padres Nuestros, lo voy a resaltar, voy a escapar acá. Es una excepción, ¿ya? Vamos a resaltarlo para colocar que es la excepción. Ahí está. Listo. Y también tenemos casos, muy pocos, donde tenemos palabras compuestas que se escriben por separado, donde se escribe en plural para los dos. ¿Y eso cuándo se da? Cuando la siguiente palabra funciona como un atributo, funciona como un adjetivo. Si se dan cuenta en este caso, entre hora punta, célula madre, mapamundo, son sustantivos ambos. Pero en el caso de palabra clave, tenemos sustantivo y adjetivo. Entonces, cuando ese sea tu caso, pluraliza los dos. ¿Y cómo sabes que es adjetivo con función de atributo? Porque puedes colocar mentalmente el verbo ser en el medio y decir las palabras son claves, los países son líderes, los papeles son tisúes, ¿no? Si usted puede agregar el verbo ser en medio de sustantivo y adjetivo, el adjetivo se comporta como atributo y se pueden pluralizar los dos. Profesor, muchas de las palabras solo son estas excepciones, así que en tus tiempos libres les puedes dar una leidita para no confundir. Claro, en el caso de niño genio, ahí lo han tomado como si genio fuera un sustantivo. ¿Ya? Lo han tomado como si fuera sustantivo. No lo han colocado dentro de las palabras de sustantivo, adjetivo, atributo. Aunque genio tiene un doble uso, ¿no? Yo puedo decir el genio, como también puedo decir niño genio, usarlo como adjetivo, ahí hay un doble uso, ¿no? Pero lo han tomado como parte de sustantivo, sustantivo, así lo han tomado. No está dentro de la excepción. Lo que he colocado aquí en excepción solo son esos casos, ¿ah? No hay más. Entonces, si se lo puede aprender de memoria, muchísimo mejor. Solo son estos casos. Más casos la red no ha colocado. De repente, más adelante habrán discusiones, acuerdos, donde coloquen otro tipo de palabras dentro de la lista. Por el momento solo son esos casos, no hay más excepciones. Con el caso de los pronombres, vamos a ver el caso de los pronombres. ¿Qué pasa con los pronombres, chicos? Los pronombres tienen dos grandes clases. Hay pronombres personales y hay pronombres determinativos. Los pronombres personales pueden ser tónicos o pueden ser átonos. Como yo lo mencioné al inicio de la clase, un pronombre personal tónico cumple función importante del núcleo de sujeto. Tenemos los de primera, segunda, tercera persona. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas, ¿no? Pero si un pronombre personal es átono, es porque cumple una función, no de núcleo, sino una función secundaria, de complemento. ¿Qué función de complemento? O de, o y. Ahí tenemos el pronombre me, te, se, las, los, nos, ¿no? Todos ellos son los pronombres átonos. Por ejemplo, si yo digo, yo sabía que tú eres lo que él había buscado. ¿Cuántos pronombres tónicos hay? Yo, tú, él. En la siguiente oración, te lo contaré, pero no debes divulgarlo. ¿Cuántos pronombres átonos hay? 3. Te, lo y el lo también. Aunque dice divulgarlo,
nos damos cuenta que ese pronombre átono está incrustado en el verbo, está dentro del verbo, pero se cuenta como pronombre átono. Ahora, si está dentro del verbo, ese pronombre átono se llama pronombre enclítico, porque está dentro del verbo. Divulgarlo, dilo, pensarlo. ¿Y cómo sabe que ese lo es pronombre átono? Porque lo puede cambiar por el pronombre eso. Divulgarlo, divulgar eso. Dilo, di eso. Pensarlo, ¿no? Pensar eso. Si se puede reemplazar por eso, es un pronombre átono, ¿no? Pero está dentro del verbo, ¿no? Dentro del verbo. Y si está fuera del verbo, como te lo contaré, si está fuera del verbo, se va a llamar pronombre átono proclítico. Pero cuando a ti te piden contar, el siguiente texto cuente cuántos pronombres personales hay personales, usted cuenta tónicos y átonos. Todos, yo, tú, él, y los átonos los cuentan los de métese, los, las, ¿no? Ya sean que estén fuera del verbo, te, lo, o que estén dentro del verbo, divulgarlo. Ojo, en el caso del término dilo, di sí es un verbo conjugado, pero en el caso de divulgarlo, pensarlo, estrictamente no es un verbo, es un verboide, ar, er, ir, verboide infinitivo. Pero aún así sea verboide, el pronombre lo que lo está acompañando dentro del verbo, ¿ya? Ese pronombre lo sí es pronombre átono, aún así esté dentro del verboide. Ahí no va a interesar si el verbo está conjugado o no. Si tengo un infinitivo, un verboide, y va acompañado de lo, divulgarlo, pensarlo, decirlo, ese lo también lo cuentas como pronombre. Aún así el verbo no esté conjugado. ¿De qué vas a tener cuidado? Cuidado con esto, con el pronombre te. El pronombre te trae mucha complicación, porque los jóvenes a veces piensan que todo verbo terminado en te, ese te tiene que ser pronombre. No siempre. Por ejemplo, voy a colocar en el chat algunos ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, ámame, ese ámame, el me se toma como ámame a mí. Si yo digo ámate, ese te significa a ti. Si yo digo ámalo, se entiende el lo como a él, ¿no? Si yo digo ámala, se entiende como ámala a ella. Y si digo ámanos, el no se entiende como ámanos a nosotros, ¿verdad? Entonces, el me significa a mí, el te significa a ti, el lola, a él, a ella, ámanos, el no se entiende como un equivalente de a nosotros. Por ahí vas a sacar que ese lo, la, nos es pronombre átono. Cámbialo por su equivalente. O sea que si yo digo ámate, ¿qué significa eso? Ámate a ti. Si digo quiérete, ¿qué significa quiérete a ti? Si digo edúcate, ¿qué significa? Edúcate a ti. Si digo báñate, ¿qué significa? Báñate a ti. Pero si yo digo comiste, ¿cree usted que este último te del comiste, ese último te, lo cuenta como pronombre átono? La pregunta ¿es equivalente a decir a ti? ¿No? Si yo digo báñate, sí significa báñate a ti, pero comiste, si usted me cuenta el te como un pronombre átono, me estaría diciendo que el comiste significa te comiste a ti. Y usted no se come a ti, usted come otra cosa, que obviamente no es usted, ¿no? Entonces, ahí no habría una forma de pronombre. Profe, pero termina en T, termina en T. Claro, termina en T, ¿no? Se parece porque termina en T, pero ese T no es pronombre. Ahí hay 0 pronombres. Igual también, por ejemplo, pasaría en el caso de cantaste. El T no lo cuentas como pronombre. No es cantaste a ti. Dijiste, también termina en T, pero no lo cuento como dijiste a ti, ¿no? Dijiste otra cosa, ¿no? Dijiste algo, pero no dijiste a ti. Ahí no significa a ti. Entonces, haz el cambio de a ti para ver si realmente es pronombre o no lo es. ¿Y por qué lo confundimos? Porque coincide en terminar en T, ¿no? Coincide en terminar en T, pero en realidad no termina en T, termina en aste, en iste, que es la desinencia verbal. Porfa, dice Yamile, pero si digo cómetelo, pero ¿qué significa cómetelo? ¿No? Significa come, ¿no? El lo, ¿no? Ahí tenemos come, el lo como concha para todos, que ese lo es un equivalente de eso, ¿no? Y el te se entiende como
Ahí está. Lo voy a colocar para todos en el chat. El cómetelo, abstractamente significa comer eso, ¿no? Cómelo, ¿no? Ese lo es un algo, ¿no? Por ejemplo, come el pan, cómelo, es un comen eso, ese lo es un de, pero eso que vas a comer, ¿para quién es? ¿No? Profe, yo voy a comer ese, ¿no? Eso, ese pan, pero ese pan, ¿para quién es? Para mí, profe. Entonces, por eso dice, cómetelo, porque es para ti, ¿no? Por eso en vez de decir come para ti, decimos cómetelo, ¿no? Y ese te se usa como un equivalente de para ti. Entonces sí está bien decir cómetelo. Y ahí, ¿cuántos pronombres átonos cuentas? 2, el te y el lo. El lo, que es el pronombre de ode, y el te, que es el oí, porque eso es para ti, ¿no? ¿Quién se beneficia con ese eso? Tú. Entonces el te se usa como el para ti. Puede ser a ti o para ti, ¿no? Y funciona el te como un oí. Pero te das cuenta que dice cómetelo. No termina en aste, no termina en iste. Por ahí te vas a dar cuenta. Cuando un verbo termina en aste o en iste, ese te no es el pronombre, es parte de la desinencia verbal. Igual como en comiste, ¿no? Terminaba en iste. Por ahí guíate, lo que termina en aste, iste, ese último te no es pronombre, es parte de la desinencia verbal. En el cómetelo, ¿no? Recógeselo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, recógeselo, ahí lo pongo para todos. ¿Quiénes serían los pronombres átonos en la palabra recógeselo? ¿Quiénes serían los pronombres átonos? Se y lo, claro, ¿no? Recógese algo y ese algo se lo recoges a él, ¿no? Ahí está. O de y oí, se y lo. Ahí sí. Pero no dice aste, no dice iste, dice recoge, ahí termina el verbo, más se más lo. El verbo es recoge, no dice aste, no dice iste. Entonces tienen que tener cuidado con los verbos que terminan en aste, iste, porque ese último te no lo cuentas como pronombre, ¿ya? Cuidado con eso. Entonces, la pregunta dice, cuente cuántos pronombres personales hay. ¿Qué cuentas? Todos los tónicos, yo, tú, él, ellos, nosotros, todos los átonos, mete, se, nos, los, las, les, ¿no? Que estén dentro o fuera del verbo, todo. Profe, pero ¿qué pasaría si la pregunta me dice, cuente cuántos pronombres personales hay? Personales, pero aparece el término aquello, nadie, dos, siguiente, mitad, doble, ambas. ¿Los cuento como pronombres personales? No. Ellos son pronombres determinativos, que son la segunda clase de pronombres. ¿En qué se caracterizan estos pronombres determinativos? Son pronombres que se parecen mucho en forma a los determinantes, pero no son determinantes porque van acompañando al verbo. Y un determinante acompaña al sustantivo. Si usted recuerda esa regla de oro, no se va a confundir. Recuerde, determinantes, lo apunto aquí, acompañan sustantivos y pronombres acompañan a los verbos. Recuerda siempre eso, determinante con sustantivo, pronombre con verbo. Por ejemplo, tenemos pronombres demostrativos, que es este, ese, aquel, esta, esa, aquella. Este indica posición, en este caso cercana, esta posición media, aquel posición lejana. Tenemos los posesivos, mío, tuyo, los enfáticos, ¿no? Si digo, por ejemplo, indefinidos, cantidad inexacta, y cualquier tipo de numeral. Esta clasificación de los pronombres es la misma clasificación de los determinantes, solo va a diferenciar la categoría que modifica. Si yo digo, por ejemplo, ese joven habló con aquellos, entonces aquellos es un pronombre demostrativo, pronombre, habló con aquellos. Lo puedo cambiar por ellos, ¿no? Habló con ellos. Es un pronombre porque acompaña al verbo y equivale a ellos. Pero si digo, habló con aquellos estudiantes, la cosa cambia o no cambia cuando digo, habló con aquellos estudiantes. Y ahora le coloco un sustantivo a quién modificar. Si yo digo aquellos estudiantes, entonces ahí aquellos sigue siendo demostrativo, pero es un demostrativo determinante, porque acompaña al sustantivo. Igual para aquí, para los indefinidos, nadie sabe si alguno volverá. Nadie sabe, pronombre indefinido. Pero si yo digo, ningún alumno sabe, ese ningún
sigue siendo indefinido, pero ahora es indefinido determinante, porque está acompañando al sustantivo, ¿no? Igual cuando digo en el distributivo, por ejemplo, numeral, ambas vinieron, pronombre distributivo. Pero si yo digo ambas niñas vinieron, ahora se convierte en determinante, ¿no? Igual para los posesivos. Lo nuestro lo sabe nuestro amigo. Lo nuestro, aquí se comporta como pronombre. ¿Sabes por qué? Vas a tomar lo nuestro, con todo y artículo, lo nuestro, y lo transformas al pronombre eso. ¿Cómo quedaría? Eso lo sabe, ¿no? Eso lo sabe. Y si lo nuestro es equivalente al pronombre eso, entonces es un pronombre posesivo. Pero si yo digo nuestro amigo, este nuestro sigue siendo posesivo, pero ya no es posesivo pronombre, es determinante posesivo porque dice nuestro amigo. Profe, y el caso de los enfáticos, para las preguntas y exclamaciones. Una cosa es decir, ¿qué haré ahora? Mira, ¿qué haré? Acompaña al verbo enfático pronombre. Y otra cosa es decir, qué alegría verte, alegría. El enfático acompaña al sustantivo, es un enfático determinante. San Marcos ahora no se hace problemas y ya sea ordinal, cardinal, partitivo, múltiplo o distributivo, esto de aquí lo resume en numerales. Y te dicen dónde se usó el pronombre numeral de manera correcta, dónde encontramos la mayor cantidad de pronombres numerales, ¿no? Lo usa como en genérico, ya no te pregunta uno por uno, ¿no? Numerales quiere decir cualquiera de estos. Y en el caso del pronombre relativo, lo coloqué más grande porque esta clasificación sí es exclusiva del pronombre. No existen determinantes relativos. Esta clasificación es exclusiva del pronombre. Profe, ¿y quién es el pronombre relativo? ¿Cómo lo reconozco? Y si a mí en la pregunta me dicen, del siguiente fragmento, cuente usted, mira la pregunta, cuente usted cuántos pronombres hay en total, pronombres, usted cuenta todos los personales, tónicos, átonos, y todos los determinativos, incluso los relativos también cuentan como pronombres. Si dice pronombres, pero si dicen pronombres determinativos, solo cuentas estos. Pronombres personales, solo los tónicos y átonos, estos ya no entran. Todo va a depender de la pregunta del examen. Profe, ¿y cómo reconozco a un pronombre relativo? Bueno, este reconocimiento lo voy a enseñar ahora, porque esto es una buena base para poder ver luego en el último tema del ciclo subordinadas de tipo adverbial. Si usted sabe reconocer pronombres relativos, no tendrá dificultad para ver subordinadas. Entonces, empiezo por esto. Por ejemplo, si yo digo, el barrio donde vivo es peligroso, ¿no? Este donde es un pronombre relativo. Primero, es pronombre relativo si no lleva tilde. Se parece mucho en forma al enfático. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? La misma forma que el enfático, solo que este no lleva tilde. Primera condición. 2. Es pronombre relativo si su antecedente es un sustantivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar el pronombre relativo y vas a convertir su oración en interrogativo. Por ejemplo, el barrio donde vivo es peligroso. Convierte a interrogativo. ¿Dónde vivo? Si la respuesta es el sustantivo antecedente, entonces el dónde es pronombre relativo. Por ejemplo, ¿dónde vivo? En este barrio. Entonces si mi respuesta fue sustantivo antecedente, el dónde es pronombre relativo. Vamos a practicar entonces. La señorita, quien estudia, transforma la pregunta. ¿Quién estudia? La señorita. La respuesta es el sustantivo antecedente, el quien es pronombre relativo. Traerá el libro que le pedí. ¿Qué le pedí? El libro. La respuesta es el sustantivo antecedente, el que es un pronombre relativo. La manera como se ríe es graciosa. ¿Cómo se ríe? De esa manera. Entonces, ¿cómo? Es pronombre relativo. Entonces, vamos a reconocerlo de esa manera, transformando el interrogativo, y si la respuesta es el sustantivo antecedente, ese quién, cómo, dónde, es un pronombre relativo. Y se cuenta también como pronombre cuando te dicen cuente cuántos pronombres hay, los relativos también se cuentan, no los dejes sin contar. Ahora voy a colocar un contraejemplo, lo que no es pronombre relativo, lo que no es. Por ejemplo, digo, fui donde nadie se lo esperaba. Y tiene la misma forma, mira, donde, la misma forma.
Pero en este caso el dónde ya no es pronombre relativo, porque mira su antecedente. En el primer caso su antecedente era un sustantivo, barrio, manera, señorita. Pero mira ahora quién es su antecedente. Fui. ¿Qué cosa es fui, hijo? Fui es un verbo. Y si ese dónde, cómo, cuándo, su antecedente es un verbo, entonces este dónde no es pronombre relativo, sino que solo se trata de un nexo subordinante más que está encabezando una subordinada adverbial. ¿Cómo lo sabe? Toda la frase se puede reemplazar por un adverbio. Fui donde nadie se lo esperaba. ¿Dónde fue? Ahí. ¿No? ¿Dónde fue? Ahí, allí, acá. Se reemplaza todo por un adverbio. Entonces, esto es una subordinada adverbial. Y el dónde es únicamente un nexo subordinante que encabeza un tipo de subordinada adverbial, pero lo reconoce porque su antecedente fue un verbo, no fue un sustantivo. Entonces, el dónde no lo puedes contar como pronombre relativo en el examen. ¿Cómo lo saques? Por el antecedente, ¿no? El antecedente es un verbo. Ahora, yo te voy a escribir algo en el chat. Y me dices, por favor, ¿cuántos pronombres ves? Voy a ver si puedo escribir aquí, a ver. No sé si podemos escribir aquí. Así se puede. Ya, listo, mira. Los buenos recuerdos los valoraré y los atesoraré porque lo bueno y lo bello de la vida nunca se olvida. ¿Ya? Dígame, por favor, ¿cuántos pronombres, ¿ya? Dígame, ¿cuántos pronombres personales, ¿ya? ¿Cuántos pronombres personales átonos ve usted en este enunciado? Voy a colocarlo más grande, a ver. Ahí está. ¿Cuántos pronombres personales átonos? Sí, vale repetir, vale repetir. Si el lo aparece más de una vez, cuéntelo 2 veces. ¿Cuántos pronombres personales átonos aparecen en este enunciado? Voy a poner acá, número de pronombres personales átonos. Aquí me da su respuesta, por favor. Listo. Lucía dice que hay 3, Beni dice que hay 4. Ya. Cantixa. Manuel dice que hay 3, Beni. Elías dice que ve 5. Luis dice que ve 6. Ya me comienzo a preocupar. ¿Eh? Angie dice 2. Gabriela dice 6, 3. Jerry dice que hay ninguno. Otros prefieren decir no marco para no me quiten puntos en contra. 3, 3, 3, 1. XD pone 1. Siguiente, dice, ¿no? Next. Elías pide agua. Ya. ¿Cuántos pronombres personales átonos hay? Primero, ¿quiénes son los pronombres personales átonos? Serían el me, te, se, no, los, las. O sea que los pronombres átonos, ¿quiénes eran? Lo escribo aquí. Los que cumplen función de o de o función de OI, ¿verdad? Y eran los pronombres me, te, se, los, las. Listo. Entonces, vamos a ver. Algunos dijeron 3, otros dijeron 2, otros dijeron 6. Algunos dicen 7, imagínate ya. Voy a empezar por aquí. Los valoraré. Este los sí es un pronombre átono, porque funciona como o de, ¿no? Valoro eso, los valoraré. Función de o de acompaña al verbo. Los atesoraré. Este también es un pronombre átono de o de, ¿no? Atesoro eso, ¿no? Los atesoraré. Hasta ahí vas bien. Este los no lo puedes contar. ¿Por qué no cuentas ese los? Porque dice los buenos recuerdos. Los recuerdos. Y mira que este los no acompaña al verbo. No dice lo valoro, no dice lo atesoro, dice los recuerdos. Y la pregunta es, todo lo que acompaña al sustantivo, ¿cómo se llama? Determinante o artículo, ¿no? Es un determinante artículo. Los recuerdos. Entonces, modifica el sustantivo recuerdos. Entonces, ahí se trata de un artículo nada más.
Luego dice, porque lo bueno y lo bello de la vida nunca se olvida. La no lo cuentas porque dice la vida, ¿no? Modifica el sustantivo vida, es un determinante artículo. Se sí lo cuentas, ¿no? Porque recuerden que el métese es un pronombre de OD, ¿no? No se olvida eso, no se olvida, ese se sí cuenta. Pero lo que está aquí, ya, lo no lo cuentas y lo tampoco lo cuentas. Porque mira que para que sea pronombre, tiene que acompañar al verbo, es decir, lo valoro, lo atesoro. Pero ahí dice lo bueno, ¿no? Lo bueno. Aquí dice lo bello. ¿Y quién me dice qué tipo de categoría es bueno y bello? Bueno y bello son adjetivos. Adjetivos, así es. Y si yo encuentro un artículo lo delante de un adjetivo, lo voy a colocar aquí abajito. Lo que se coloca delante de un adjetivo se hace con una sola idea, con la función nominalizadora. Colocamos lo delante de un adjetivo para nominalizar. Y ese artículo lo lleva un nombre. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama artículo neutro y se usa para sustantivar. ¿Por qué neutro? Porque no sé si es masculino o femenino. Si fuera femenino digo él, ¿no? Si fuera femenino digo la, y si fuera masculino digo él. Pero si digo lo, entonces no marca el género, no especifica si es masculino o femenino, por eso digo artículo neutro. Y se usa solo para sustantivar, ¿no? Por eso digo lo bello, lo bonito, lo real, lo rojo, lo blanco. Todo lo que lleve artículo más adjetivo, ese es el artículo neutro. No lo cuentes como pronombre. Muchos se confunden, sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, ¿no? Tienen la misma forma que el pronombre de OD, pero no es un OD, ¿ya? Hasta ahí estamos claros. Para los que le hicieron 3 chicos, van cerca, 20 a la bolsa, como dicen, ¿no? Ahora, te voy a colocar otro contraejemplo. Y dime cuántos pronombres átonos ves aquí. ¿Cuántos pronombres átonos ve usted en ella lo será pronto? Claro, en la sería un artículo determinante, claro. A ver, Luis, pipipi. Ella lo será pronto. ¿Cuántos pronombres átonos de o de? ¿Seguro que hay uno? Jeremy, ¿seguro que eso hay uno? Manuel dice que hay 2. Mira que te pido pronombres átonos, no personales. Si te pedía personales, me decías ella, ¿no? Pero te digo átonos, o sea, con función de o, de, o, i. ¿Sabes cuántos hay? 0. Así es, Miriam, ninguno. No hay, no existe. Profe, ¿por qué? Si ahí dice lo será, acompaña al verbo. Claro, pero para que este pronombre no sea pronombre de o, de, el pronombre de o, de aparece solo con verbos de acción. Lo valoro, lo atesoro, lo digo, lo practico con verbos de acción. El o de nunca aparece con verbo copulativo. Si digo lo será, lo es, lo fue, y usted ve el verbo copulativo, ¿sabe qué cosa es ese lo? Ese lo es pronombre, sí, pero es un pronombre que reemplaza el atributo. No es pronombre de o de, no es pronombre átono, ¿ya? En vez de decir, por ejemplo, ella lo será pronto, ¿no? Ella lo fue, ¿no? Por su padre, ¿no? Por ejemplo, ella fue profesional, ella lo fue por su padre, ¿no? El verbo, por ejemplo, estar, ella lo está también, ¿no? Ese lo no es de o de, porque es ser, estar, parecer. Ella lo parece. Ese lo parece, ese lo no es pronombre átono porque no cumple función de o de. Ella lo parece, tampoco, porque mira que es un verbo copulativo, ¿ya? Aquí coloco, no es o de, porque es verbo copulativo. Como te digo, este tema de categorías no tiene bastantes contraejemplos, entonces estoy colocando todo lo que podría aparecer para que no te confundas en el examen. Así que no se preocupe, no diga pipipi, confúndese acá. No va a pasar nada si te confundes acá, pero no se confunde en el examen. Ya sabe qué es lo que no puede ser considerado o de. Ya aprendiste por qué, ¿no? Tener cuidado que no modifiquen a sustantivos,
tener cuidado que no modifiquen a verbos copulativos, o sea, sí, Jonathan, para que un verbo personal sea átono con función de o de, siempre tiene que estar como un verbo de acción, no debe aparecer como un verbo copulativo. Cuidado con esas excepciones. Esto ya lo habíamos pasado. Y con respecto al adjetivo, y aquí acabamos, chicos, para pasar a la práctica, espero yo poder terminar todas las preguntas. Si no fuera, entonces vamos a ver, les dejo el Word a la misma con las claves, y si tuvieran alguna consulta, la misma dan sus capturas para poder aclarar de repente una pregunta que no entendieran. Pero la mayoría creo yo, que las pueden resolver con la teoría que hemos practicado, con los contraejemplos que hemos visto. Yo sé que no vas a caer en la práctica, porque la práctica tiene un nivel intermedio, no tiene un nivel altísimo como para volar, nivel astronauta, no, tiene un nivel de menos a más, hasta intermedio llega. Entonces, y es más, muchas de las preguntas las he seleccionado de boletines de CEPRE San Marcos. Entonces, hay que reconocer. Por ejemplo, la pregunta 4 de la Coya, cuando te pedían contar frases nominales, ya, esta pregunta la saqué de un solucionario de CEPRE, imagínate. Y la has resuelto, no te equivocaste. Entonces, con fe con el resto de preguntas, no te preocupes. Y si aún así hubiera dificultades, las vemos mediante el grupo de WhatsApp, la misma pasa sus consultas. Seguimos, a ver. Sí, lo voy a compartir también en PPT a la MIS también por interno, ¿ya? Para que puedan tener esto a la mano para seguir repasando. No se preocupen. Tengo clase hasta las 4, mami. Ya, seguimos, chicos. Con respecto al adjetivo, y es lo último que voy a revisar, ¿ya? Vamos a ver las funciones que puede adoptar un adjetivo, ¿ya? El adjetivo va a cumplir funciones y esto va a depender de la posición que ocupe en la oración. Si un adjetivo está en el sujeto, cumplirá función de MD. Por ejemplo, la vieja mochila azul, donde el núcleo de la FN es mochila, y vieja y azul son adjetivos con función de modificador directo, porque están en el sujeto, en la FN. Pero si un adjetivo está en el predicado, como lo vimos anteriormente, cumplirá función de atributo con el verbo copulativo. Por ejemplo, ella está asustada, pero cumplirá función de predicativo con un verbo de acción. Por ejemplo, llegó asustada. Y veamos que aquí tengo el adjetivo asustada, asustada, pero con función de atributo y función de predicativo. Todo va a depender del verbo que lo acompañe. Si es un verbo copulativo ser, estar, o si es un verbo de acción. O sea que el adjetivo puede cumplir tres funciones, MD en el sujeto, o atributo o predicativo en el predicado. Todo dependerá del contexto y de la posición que ocupe en oración. El adjetivo presenta clases. Puede ser especificativo, puede ser explicativo o puede ser epíteto. Lo primero que voy a marcar, nos dicen, el explicativo y el epíteto siempre van antepuestos. Y el especificativo siempre va pospuesto ya. Esa primera afirmación ya la voy a descartar. Eso yo lo he visto en el libro Azulito de Lumbreras, pero este libro siempre traiciona a veces. No se fíen por la posición. La posición del adjetivo no va a determinar su clase. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, el maestro trujillano, y yo digo, ¿cómo es el maestro trujillano? Trujillano es un adjetivo especificativo, que aquí está en este caso pospuesto. Ahora, si yo digo, él es un gran maestro, y le sumo una cualidad subjetiva, y digo, es un gran maestro, entonces ese adjetivo gran sería explicativo, que lo coloco antepuesto para marcar énfasis, subjetividad. No solo es un maestro, es un gran maestro. El explicativo sí se usa antepuesto para marcar énfasis y subjetividad, pero en el caso del especificativo, su posición no es determinante. Por ejemplo, si yo digo maestro trujillano, trujillano está pospuesto y es especificativo. Pero la pregunta es, si yo muevo el adjetivo y digo el trujillano maestro, trujillano maestro, ¿cree usted que al moverlo antepuesto deja de ser especificativo? ¿Le he dado características subjetivas, emocional? No, sigue siendo especificativo. Aún así lo haya movido en la posición adelantada. No tiene nada que ver en el especificativo si va antepuesto o pospuesto. Su posición puede cambiar, pero siempre tiene que estar marcando una característica real, más no subjetiva, ¿no? Es objetivo, claro que sí, objetivo, pero su posición no siempre va a ser pospuesta. En el examen te lo pueden cambiar antepuesto y no por eso deja de ser especificativo.
Seguirá siendo especificativo siempre y cuando sea de un carácter objetivo. Error gramatical, no. Se puede cambiar tranquilamente, se puede cambiar. Se prefiere, ¿no?, que sea sustantivo adjetivo, se prefiere ese orden. Pero también se puede cambiar, porque recuerden que la lengua no es rígida, la lengua admite variaciones, ¿no? Por ejemplo, yo coloco, las maduras fresas estaban listas para degustar. Maduras fresas. Como también pude haber colocado fresas maduras. Y maduras sería para mí un adjetivo especificativo. Pero si yo digo las deliciosas fresas, ese adjetivo delicioso ya sería para mí subjetivo. Delicioso para mí, pero de repente para Alex no, porque Alex detesta las fresas. Por eso dice asquerosas fresas. Y para mí serán deliciosas fresas, porque es un adjetivo muy subjetivo. Es una opinión muy mía, ¿no?, muy personal. Entonces ahí delicioso sería explicativo. Y si yo hubiera dicho las rojas fresas, bueno, rojas es un adjetivo evidente, obvio, porque toda fresa tiene que ser roja. Es como decir, por ejemplo, Blancanieve, ¿no?, antiguo museo. Ahí se trata de un epíteto, así es Ashley, ¿no? Y el epíteto se usa antepuesto para marcar énfasis como figura literaria. Entonces, tener cuidado, el especificativo es un adjetivo que marca características objetivas. Puede estar antepuesto o pospuesto. El explicativo y el epíteto siempre van antepuestos para marcar énfasis. El explicativo para marcar subjetividad y el epíteto para marcar, en este caso, figura literaria, ¿no?, con característica obvia, evidente. Por ejemplo, como el caso de Blancanieve. Si tú me te dice, te espero en esta oscura noche, ¿no? Usted va a decir, profe, pero es una redundancia. ¿Para qué me dice oscura si la noche, profe? Es obvio que tiene que ser oscura, pero lo usa como un lenguaje figurado, ¿no?, en un lenguaje literario. Entonces, se permite ese caso de Blancanieve, oscura noche, cuando lo usan en un sentido figurado, con un lenguaje metafórico, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? Claro día, tendría que ser, en vez de día claro, claro día, para que sea epíteto, siempre antepuesto el epíteto. Y en el caso que me refiera a los grados del adjetivo, el adjetivo puede presentar diferentes grados. Positivo, si tiene un grado 0. Por ejemplo, si yo digo nuevo, nuevo es un grado positivo, grado 0. Ni se comparó, ni se indicó el grado máximo. Pero si yo lo comparo, tendrá grado comparativo. Por ejemplo, es más nuevo que, es menos nuevo que, es tan nuevo como. Comparativo de superioridad, de inferioridad y de igualdad. Pero tener cuidado con este caso. Siempre Desamargo juega con la mente del postulante. Y dice, marca la alternativa en la cual encontramos un adjetivo en grado comparativo de superioridad, y le quedan 5 minutos para entregar su examen. Y usted, por leer rápido, comparativo de superioridad, más que, y justo en la letra A, como para que no leas más, dice, recibió más monedas que su hermano. Profe, dice más que. Esta es la clave, ingresé, y no ingresó. ¿Por qué? Porque dice más monedas que. Y monedas no es un adjetivo. Están pidiendo grados del adjetivo. Monedas, ¿qué cosa es? Monedas es sustantivo. Entonces, aquí no hay grado comparativo del adjetivo de nada, porque monedas no era adjetivo, ¿no? O dicen, por ejemplo, ella vive más lejos que tú. Profe, esta es mi clave, profe, ingresé. Tampoco ingresó, porque dice vive más lejos que tú. Y lejos es un adverbio, no es un adjetivo. ¿Sabes cuándo hubiera sido un adjetivo? Si en vez de lejos, invariable, hubieran colocado lejano, lejana, lejanos, lejanas, cambiando género, número. ¿Por qué? Porque el adjetivo es variable, tiene accidentes gramaticales. Pero yo no coloqué lejano, lejana, lejanos, lejanas. Coloqué lejos. Y lejos es invariable, lejos es adverbio. Entonces, esto no es un comparativo de superioridad de nada. Pero si yo hubiera dicho, es más nuevo que, es más antiguo que, es más malo que, es más real que, para que sea adjetivo comparativo, hay que colocar en el medio siempre el adjetivo. Fíjate, percátate muy bien que en el medio no esté ni sustantivos ni adverbios, porque eso ya serían contraejemplos, que ya no serían la clave. Y si sería superlativo, es porque indica el grado máximo. Y hay dos tipos de superlativo: absoluto y relativo.
Si es absoluto, bueno, marcamos el grado máximo. Por ejemplo, mi novia es una mujer caliente. Entonces, caliente tiene un grado 0, grado positivo. Mi novia es muy caliente. Esto ya es grado máximo, superlativo absoluto. Y RAE te da dos opciones. Te dice, tienes dos maneras de marcar el superlativo absoluto. Una es con intensificador. Por ejemplo, muy caliente, bastante caliente, sumamente caliente, extremadamente caliente. O también lo puedes marcar con un sufijo de superlativo. Por ejemplo, en vez de decir muy caliente, calentísima. O eliges colocar el intensificador, ¿no? O eliges colocar el sufijo ísimo. Uno de los dos. No puedes hacer esto, por ejemplo. Es muy calentísima. No puedes colocar intensificador y sufijo a la misma vez porque esto ya sería un caso de redundancia. O dices muy caliente o dices calentísima. O dices muy nuevo o dices novísimo. Pero no colocar los dos superlativos a la misma vez porque caemos en redundancia. Profe, y si es superlativo relativo, al superlativo relativo también indica grado máximo. Pero ¿sabes lo que hace? Compara con el conjunto. Por ejemplo, en vez de decir mi novia es muy caliente, dicen mi novia es la más caliente de toda la selva. Porque no simplemente es muy caliente, sino que es la más caliente de toda la selva y la están comparando con un conjunto. Entonces, ahí aparece el superlativo relativo. Y mucho se confunde con el comparativo de superioridad. ¿Por qué no lo puedes confundir? Porque el comparativo compara de 1 a 1, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, Julia, ¿no?, es más caliente que Juana. De 1 a 1, el comparativo es de elemento a elemento. Pero el superlativo relativo indica el grado máximo y luego lo compara con un conjunto. Por ahí no lo puedes confundir con el comparativo de superioridad, porque el comparativo compara de elemento a elemento, y este superlativo relativo indica el grado máximo y luego lo compara con un conjunto. Por ejemplo, Luis es un alumno muy hábil, superlativo absoluto. Es habilísimo, superlativo absoluto. Luis es el más hábil de toda el aula. Entonces ahí ya sería, en este caso, un superlativo, pero de tipo relativo. No simplemente es muy hábil, sino que es el más hábil de todo el aula. Y lo comparo con el conjunto. Entonces ahí ya sería un superlativo de tipo relativo. Vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a pasar a la práctica que la tengo acá. Por ejemplo, aquí, en la pregunta número 1, nos dice, según el significado, ¿no?, diga qué tipo de sustantivos hay. Por ejemplo, han marcado dadito, dicen uno con dado. Por ejemplo, alumnado es un colectivo porque indica la idea de conjunto, pero a la misma vez es un colectivo derivado porque se ha formado de alumno más sufijo ado. En el caso de coro es colectivo también, pero un colectivo primitivo, entendiendo que primitivo significa qué cosa, que solo raíz, solo raíz. Si yo tengo dentadura, dentadura para mí es un colectivo, conjunto de dientes, pero a la misma vez es colectivo derivado porque es diente más sufijo ura, pero en el caso de coro es un colectivo primitivo, que solo tiene raíz, no tiene sufijos derivativos. En el caso de ideas, ideas es un sustantivo abstracto, no se perciben con los sentidos, y en el caso de mano, sustantivo concreto, se puede percibir con los sentidos. En la 2 te pedían cuál de estos enunciados no tenía sustantivo, era el caso de C, ¿no? Y le dijo, no mueras, te amo tanto, aquí no hay sustantivos, lo que sí encuentro son pronombres átonos, léete, pero te piden sustantivos y no los hay. Cada uno sí tenía, batalla, por ejemplo, muerto, hombre, cadáver, pero la C no tenía ningún sustantivo. En el caso de la 3 te piden uso incorrecto de plural del sustantivo, tenía que marcar barquito, aves marías. ¿Cuál debió ser el uso correcto? Ave Marías, y aplicaba la misma regla que Mapamundis. La número 4 ya la vimos también en las diapos anteriormente. Ajís de gallina se puede decir, como también se puede decir ajíes de gallina. Hay un doble uso, por eso que lo han colocado ahí como correcto, es un doble uso. Aquí horas punta está correcto, camiones cisterna correcto, ¿no? Pero aquí sí, aves marías, tenía que ser solo la S al final.
La 4 ya lo hicimos ya en las diapos. Claro, doble uso para his cuando está en locución. En la número 5 te piden contar sustantivos y adjetivos. Aunque es una pregunta sencilla, más de un joven ha caído en esta pregunta porque no saben reconocer de todos sustantivos y adjetivos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuando se trate de un sustantivo joven, antepóngale un artículo. Por ejemplo, había una ciudad, la ciudad. Ciudad es sustantivo. Y para reconocer adjetivos, haga esta pregunta al sustantivo. ¿Cómo es la ciudad? ¿Qué características presenta? La ciudad es inmensa y brillante. Entonces, inmensa y brillante son adjetivos. Y había un rey. Coloca el artículo. El rey. Rey es sustantivo. ¿Cómo es el rey? ¿Qué características presenta? El rey es muy poderoso. Entonces, poderoso sería adjetivo. Que tenía trajes caprichosos y ricos. El traje o los trajes, trajes es sustantivo, y luego pregunto, ¿cómo son los trajes? ¿Qué características presentan? Los trajes son caprichosos y ricos. Esclavas es el sustantivo, las esclavas, artículo. Y luego preguntes, ¿cómo son las esclavas? Son desnudas, blancas y negras. Entonces hay 3 adjetivos aquí, y eso hace para el resto de los casos. Las claves te habían colocado Darito, que habían 12 sustantivos y 11 adjetivos, ¿no? Y haga esa pregunta para reconocer. Al sustantivo coloque el artículo, el, los, y para el adjetivo pregúntale al sustantivo. ¿Cómo es el sustantivo? ¿Qué características presenta? En el caso de la pregunta 6, esta pregunta fue una pregunta de San Marcos, me parece 2018, si mal no me equivoco, cuando aún las preguntas eran algo tradicionales, todavía no eran del todo deco. Y esta pregunta salía directa al ojo, decía, el sufijo idad es una terminación de sustantivo abstracto, como solidaridad, densidad. Aparte, a partir de esta explicación, se colige que tales sustantivos como solidaridad derivaron a partir de un, ¿no? Entonces, si yo digo solidaridad, ¿de dónde derivó? De solidario. ¿Y qué cosa es solidario? Adjetivo. Entonces, tenías que marcar en este caso que la palabra solidaridad derivaba del adjetivo solidario. Marcaba la B, listo, ingresaba, nada más. No, con esclavas, Jeremy, se refiere a la persona, a las esclavas, ¿no? Este es un fragmento que se sacó del Rey Burgués, de Rubén Darío. Entonces, esclava se refiere como a la mujer. Por eso es esclava, hay esclavas blancas, esclavas negras, se refiere a la mujer. ¿Ya? Por ejemplo, para el caso del adjetivo, y con esto acabamos, chicos, el caso del adjetivo te decía, de este enunciado, ¿cuántos adjetivos encuentras en la número 8? ¿Cuántos adjetivos? Dicen que hay 4. ¿Me puedes decir cuáles son esos adjetivos? Yo me preocupé mucho cuando vimos la misma práctica en el repaso 4, y los jóvenes primero dijeron, el adjetivo es jefe. Y dije, ¿jefe? No, el adjetivo es estado. Estaban peor. Porque ¿cómo estado va a ser adjetivo si estado está con letra mayúscula? Y lo que lleva letra mayúscula es un sustantivo propio. Entonces, por ahí yo no puedo sacar adjetivos. Entonces, yo veo que no todos los chicos del repaso están listos para ir al examen de admisión. Ya, ¿me dices cuáles eran esos 4 adjetivos para irnos contentos, por favor, joven? Dicen que hay 4. ¿Cuáles son esos 4? Dice, el jefe de Estado presentó un proyecto de reforma constitucional que establece el adelanto de elecciones generales, que implicará el recorte del mandato congresal para el próximo año. ¿Quiénes son los adjetivos? Constitucional, bien. ¿Qué más? Generales, bien. Congresal, bien. Y el último, próximo. Bien, chicos. Nos vamos contentos porque lo han hecho muy bien. Bastante bien. Ahora sí, le vamos a compartir al acorde por interno las claves que están faltando, chicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya hice una corrección, ¿ya? Aquí van a colocar así. En la 10 yo he hecho una corrección aquí porque daban por clave D. Voy a colocar así en mayúsculas, corrección, ¿ya? Porque aquí decía superlativo absoluto en tu práctica, ¿ya? Cámbialo por relativo, hagan ese cambio, ¿ya? Para que la clave sea de ahí un pequeño error, ¿ya? Y ya subrayé los adjetivos, ¿ah? Más despiadados de la Segunda Guerra Mundial, ateos seculares e intensamente hostiles. Usted tiene que identificar qué tipo de adjetivo es, ¿no? Nos vemos, chicos, hasta la próxima clase. Me voy contenta porque veo que hemos terminado en buen puerto.
¿Cuándo un seminario de lenguaje? Bueno, eso lo tiene que determinar el director, ¿no? Nos vemos, chicos. Hasta luego.